Yo te invito, hermano y hermana, a que abras ahí la palabra en este domingo. Y si recuerdas, el domingo pasado compartíamos en Primera de Corintios, capítulo 2, y yo quiero volver a llevarte a ese capítulo, porque voy a seguir predicando en el texto del capítulo 2 de Primera de Corintios. Si el título de la semana pasada era, pues, el Evangelio de Jesucristo, fundamento de la fe, hoy quiero hablarte del Evangelio y del ministerio del Espíritu. El ministerio del Espíritu, el Evangelio y el ministerio del Espíritu. Señor, te adoramos en esta mañana, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria. Y pedimos una vez más, Padre del cielo, que a través de tu Espíritu tú sigas ministrando nuestras vidas. Hemos pedido, Señor, por aquellos que están enfermos, pero una vez más te los llevamos a tu presencia, para que en el nombre de Jesús tú envíes y derrames de sanidad. Que tú levantes, que tú proveas y que tú extiendas un manto de misericordia sobre nuestra vida. Te damos gracias a ti, Señor, que el poder de tu Espíritu, tú nos sigas ministrando en esta mañana y que tu palabra corra y sea glorificada en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Capítulo 2, Primera de Corintios. La semana pasada hablábamos del versículo 1 al 5 y en este día quiero compartirte del verso 6 en adelante. Y dice así, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Por lo tanto, si te das cuenta, ahí el mismo Espíritu te revela cuál es ese misterio y esa sabiduría oculta, que era la obra tremenda y cumbre de la cruz del Calvario. Dios hecho carne, muriendo en la cruz del Calvario y diciendo ese día, todo está consumado. Pero sigue diciendo el texto, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que les aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Ya estás viendo ahí como el Espíritu, el ministerio del Espíritu, que es el de revelar. La revelación la trae el Espíritu, ¿verdad? Sé porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, que el Espíritu procede de Dios y nos da Dios el Espíritu para que nosotros podamos conocer sus cosas. Aleluya. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, es decir, el que no ha conocido a Jesús, ni ha recibido a Jesús, ni tiene a Jesús en su corazón, ni ha hecho una confesión de fe, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Qué bueno, yo cuando me convertí en mis primeros días y leía, yo empecé a leer el Nuevo Testamento, ¿no? Porque me dijeron, como empiece por el Antiguo y llegues al Levítico, ya no lees más, con que empecé a leer por el Nuevo, ¿no? Yo soy de los que leo continuamente las epístolas, siempre las tengo muy... Pero cuando yo empecé en mis primeros días y llegaba a este texto y decía, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, ¿no? ¿Tú nunca te has preguntado esto? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y yo leía esto y decía, Señor, ¿cómo es que yo tengo la mente de Cristo? Pues quiero que te diga una cosa, hermano. Tienes la mente de Cristo. Porque tiene su espíritu. Y el que tiene su espíritu, tienes la mente de Cristo. Tienes la mente de Cristo. Mi hermano o mi hermana, de manera rápida, sencilla, es un texto muy espiritual, muy espiritual. Y quiero deciros de que, lo mismo que la semana pasada hablábamos del Evangelio, ¿verdad? El Evangelio de Jesucristo, ahí que acababa ese versículo 5, donde decía, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, ¿verdad? La semana anterior hablábamos en Romanos sobre que el Evangelio es poder de Dios para salvación, esa bomba que tenemos, que decíamos a esa bomba que tenemos, el Evangelio, porque es poder de Dios, el Evangelio. Y el Evangelio, como sabéis, mi hermano y mi hermana, es una buena noticia. El Evangelio viene de una palabra griega, ¿verdad?, que significa buena noticia. Es una buena noticia. Y el mejor texto que puede decir esa buena noticia es cuando Jesús nace y los ángeles se acercan a los pastores y le van a dar esa buena noticia. Ya eso se recoge en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, que dice, el ángel dice, os doy nuevas de gran gozo, es decir, os doy una buena noticia, nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, aleluya. Una buena noticia, el Evangelio, que Cristo viene a este mundo para salvar a los pecadores, como dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Por eso, mi hermano, mi hermana, querida iglesia, es maravilloso poder encontrarnos con esta buena noticia. Estamos muy absortos en tanta mala noticia. Tú te acercas a alguien o incluso al televisor y lo que hay son malas noticias. No hay nada bueno. Precio, guerra, tal cual, asesinatos. Bueno, estos dos últimos asesinatos, esta chica de varios tiros, la mujer, esta niña pequeñita, su padre de 3 añitos, 2 años y pico, su padre después se suicida. Es decir, malas noticias, todo esto es mala noticia. Pero qué bueno, hermano, es que tú digas, yo soy cartero de una buena noticia, aleluya. Que Cristo es el Señor, bendito sea su nombre, que Cristo es el Señor. ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena noticia! Somos los embajadores de esa buena noticia. Tenemos una buena noticia. Y somos los únicos que a este mundo le podemos dar una buena noticia. Que Jesús los ama por encima de todo. Que Jesús los ama por encima de todo. Y que lo que viene es a traer bendición y viene a traer abundancia de bien a cada familia, a cada hogar y a cada vida. Una buena noticia, aleluya. Hermano, con la riqueza que tenemos nosotros, con la palabra de Dios, ¿verdad?, con los fundamentos, y ahora estamos viendo en este texto con la revelación del Espíritu de Dios, quien nos revela y enseña todos los misterios de la palabra de Dios. Dice que el Espíritu nos lleva a toda verdad. Con aquello que está dado para la salvación del hombre, que es los misterios escondidos, la salvación. Dios
que provee a su Hijo Jesús para que en la cruz del Calvario Dios hecho carne, para que en la cruz del Calvario muera por nuestros pecados. Los hombres quieren adorar a Dios de una manera u otra. Todo el mundo quiere acercarse a un Dios de una manera u otra. Pero hay alguien que dice, oye, mira, yo soy el que me acerco a vosotros. Yo soy el que vengo a este mundo y me doy por vosotros para que vosotros podáis estar conmigo y tener vida, y una vida de riqueza, una vida de gloria, una vida de edificación, una vida de abundancia. Es Cristo Jesús. Por eso, hermano, nuestra fe tiene que estar fundamentada en el Evangelio, que es el Evangelio de Jesucristo mismo. Porque es poder de Dios. Y este poder de Dios se revela para salvación y se revela en la cruz de Cristo. La obra de Cristo en el Calvario revela el poder de Dios y la sabiduría de Dios, que es a lo que viene a decir Pablo. Y todo esto es ejecutado, ministrado por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Ya sabéis que Pablo se encuentra en la iglesia de Corintio, una ciudad que era de turismo, de comercio importante, una gran ciudad con aproximadamente 250.000 habitantes en aquellos tiempos ya, y se calcula que unos 400.000 esclavos. Centro de adoración a muchos dioses del Olimpo, centro de grandes escuelas filosóficas, la ciudad más importante de Grecia después de Atenas, y también una ciudad de mucha inmoralidad, ya lo dije la semana pasada, un templo que había allí dedicado a una diosa con 1000 sacerdotisas que lo que hacían se dedicaban a la prostitución, ¿verdad? Se prostituían. En este contexto Pablo les tiene que revelar la obra poderosa del Espíritu Santo y decirle que es el Espíritu quien ilumina y trae la revelación al creyente. No es la sabiduría, sino es el Espíritu de Dios, el que guía, el que consuela, el que transforma, el que renueva y el que da vida y vida en abundancia. Porque los corintios se creían otra serie de cosas. Él, sabéis que está ahí escribiendo a los creyentes por ciertas circunstancias que pasaban en la congregación. Estaban confundiendo el mensaje de la cruz con la sabiduría humana. Había una serie de pleitos, de divisiones, ceutas, etcétera, ¿verdad? Y estaban atravesando un peligro. Y para mí que era un peligro enorme, el peor que se puede pasar, y es despojar del verdadero mensaje del Evangelio a la cruz de Cristo. Querían humanizar, traerlo a la filosofía, lo que era el verdadero mensaje del Evangelio, mirando a la cruz del Calvario. Por eso dice que para los griegos era locura, pues era un mensaje lleno de oratoria, de elocuencia. Para los judíos dice que ese mensaje era tropezadero porque ellos querían ver a un Mesías poderoso, ¿verdad? A un Mesías político. Pero Pablo deja por sentado que la predicación del Evangelio no necesita de sabiduría humana, porque esta sabiduría despoja del verdadero mensaje de la cruz. Porque el mismo Evangelio dice que es poder de Dios. Aleluya. Pues está lleno de sabiduría divina, porque esa sabiduría es para la salvación del hombre. En segundo lugar, también deja por sentado que para mostrar ese poder y esa sabiduría, escoge, ya lo decíamos la semana pasada, pero te lo vuelvo a recordar, escoge gente sencilla, humilde. Ya dicen los textos anteriores, ni sabio, ni poderoso, ni ricos, ni nobles, sino que es su poder manifestado en gente humilde para derribar todo orgullo humano y que nadie presuma y se lleve la gloria, sino que sea toda la gloria de Él y para Él. Aleluya. El único autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mi hermano y mi hermana, son gente como tú y como yo que elige Dios para manifestar su poder en la predicación del mensaje del Evangelio. No son los grandes discursos, ni la elocuencia, ni la oratoria, ni la sabiduría humana. Es el testimonio de la cruz de Cristo. Lo que ha hecho Cristo contigo y lo que ha hecho Cristo conmigo.
Por eso dice que Él no se lo puede revelar al hombre natural, sino a aquellos que son, dice ya, maduros. Como dice ahí el texto, a los que han entrado en madurez, ¿verdad? A los que han alcanzado madurez. Esto es lo que le habla el Señor a Pablo para que se lo hable, dice, a los que han alcanzado madurez. Por eso qué bueno, mi hermano y mi hermana, que tú y yo sigamos madurando. Y quiero utilizar un minuto para decirte de que la madurez en el Señor es como el crecimiento en un ser humano. Vamos creciendo, ¿verdad? Dejamos las cosas, ya lo dice Pablo también en Corintios, en 1 Corintios capítulo 13, dejamos las cosas de niño, ya no actuamos como niños, vamos creciendo hacia esa madurez. Tenemos que seguir creciendo. Yo por un instante quiero decirte de que si tú no has alcanzado madurez, o mejor dicho, que te mires, porque los creyentes debemos de ir hacia esa madurez, hacia esa edificación, creciendo de día en día. Entonces, tú te debes de mirar y decir, bueno, Señor, estoy como hace 2 años, 3 años, 4 años, o estoy mejor. ¿He alcanzado madurez o no he alcanzado madurez? Porque a través de la madurez que tú tengas, tú vas a poder entender las cosas del Señor de una manera más profunda. Por eso hay personas que llevan muchos años y todavía parece que hablas con ella y no entienden. Y es porque no han alcanzado madurez. Todavía están como niños. Por eso dice, los que han alcanzado. ¿Por qué? Porque en la iglesia había quien todavía no había alcanzado madurez. Por eso lo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo refleja ahí en el texto, ¿verdad? Ahí en el verso 6 dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Por qué? Porque él mira y había quien no había alcanzado madurez. Y no todo el mundo puede entender las profundidades de Dios. Por eso que es bueno, mi hermano, mi hermana, que tú y yo reflexionemos y miremos. Por eso a mí me encanta cada día, aunque sea sencilla, digo, Señor, ya sé algo más. Gloria a Dios. Qué bueno es acostarte sabiendo algo más, ¿no? Siempre, ¿no? Pero no mirarte y decir, bueno, sé lo que sabía hace 20 años, no he aprendido nada, ¿eh? No, tenemos que ir hacia esa madurez, a esa preparación, hacia esa excelencia, hacia esa edificación, hacia esa madurez, hacia esa sabiduría. Tenemos que crecer en el Señor y tenemos que tener madurez, porque a través de nuestra madurez vamos a poder entender mucho mejor los misterios y las profundidades de Dios. Amén, mi hermano, mi hermana. Amén. Por eso estáis vosotros en Cristo. Decía aquí el apóstol Pablo, Dios es la fuente, el Espíritu Santo nos ministra, Cristo el canal, nosotros éramos lo que éramos necios, ¿verdad? Estábamos ahí, Él nos escogió para avergonzar a los sabios, éramos culpables y estábamos condenados, pero Él nos ha justificado, estábamos depravados y corrompidos, pero Él nos ha santificado, estábamos cautivos de las tinieblas y bajo las miserias de la oscuridad, pero en Él somos redimidos, liberados y comprados por la preciosa sangre de Cristo. Aleluya. Amén. Por eso, hermano, tenemos que ir hacia adelante, y tener esa madurez y no vivir ya como barcos sin rumbo, sin saber dónde, y que nuestra fe esté fundada, ¿verdad?, en ese evangelio que es poder de Dios para salvación, bendito sea su nombre. Aquí nos encontramos la revelación, la obra, el trabajo, el ministerio del Espíritu Santo. Quiero leeros una versión que no me gusta usarla, ¿verdad? Porque no es muy... pero la voy a usar en esta mañana, es la TLA, traducción del lenguaje actual. Tiene un lenguaje muy sencillo y os quiero leer este texto en esta versión, en la versión del lenguaje actual. Si tú miras ahí la palabra, porque te trae mucha claridad en este texto, ¿no? Y dice esta versión, dice,
Sin embargo, desde el versículo 6, sin embargo, cuando hablamos con los que ya entienden mejor el mensaje de Dios, hablamos con sabiduría. Cuando hablamos con los que ya entienden mejor el mensaje de Dios, hablamos con sabiduría. ¿Por qué? Porque han madurado y se les puede hablar de distintas maneras, ¿verdad? Dice, pero no empleamos la sabiduría humana como la emplean la gente y los gobernantes de este mundo. El poder que ellos tienen está condenado a desaparecer. Nosotros enseñamos el mensaje con palabras inteligentes que vienen de Dios. Ese mensaje habla de los planes que Dios tenía en secreto desde antes de crear el mundo y que Él quiso manifestarnos para que podamos compartir su gloria. Claro que este plan inteligente de Dios no lo entendió ninguno de los gobernantes del mundo. Si ellos lo hubieran entendido, no habrían colgado de la cruz a nuestro Señor, quien es el dueño de la vida. Como dice la Biblia, el texto dice como dice la Biblia, para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. El texto que ahí todos conocemos, cosas que ojo no vio, ni oído yo, que hemos leído, ¿verdad? Que ese texto ahora no es algo que Pablo se inspira de dos profetas, ¿no? Que ahora lo vamos a decir, ¿verdad? Dice, Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios lo examina todo hasta los más profundos secretos de Dios. Nadie puede saber lo que piensa otra persona, evidentemente. Solo el espíritu de esa persona sabe lo que ella está pensando. De la misma manera, solo el Espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios. Pero como Dios nos dio su Espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios, en su bondad, ha hecho y piensa por nosotros. ¡Aleluya! Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Esto es tremendo. Esto cuando tú te paras y lo lees, esto es tremendo, ¿verdad? Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería. Y tampoco pueden entenderlas, porque no tienen el Espíritu de Dios. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios todo lo examinan y todo lo entienden. Pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Por eso cuando tú hablas de parte del Espíritu, hay quien te dice, no te entiendo, tú estás chiflada, tú vives en otro planeta. Porque no pueden entender las cosas que el Espíritu habla, porque no tienen el Espíritu. Y acaba el texto, como dice la Biblia, y acaba en el verso 16, dice, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Aleluya. Esto es tremendo, bendito sea el Señor. Esto es algo maravilloso. Pablo va a afirmar que el Espíritu ministra en medio de nosotros, que el Espíritu obra en medio de nosotros, que el Espíritu tiene una obra tremenda en medio de nosotros, que es el Espíritu el que trabaja en medio de nosotros, que Él tiene el ministerio en medio de nosotros. Por eso, hermanos, Él va a afirmar que Él habla sabiduría, pero no de este mundo, sino sabiduría de Dios. Y que el que no tenga el Espíritu de Dios no puede entender lo que Él está hablando. La sabiduría de la palabra de Dios, mi hermano o mi hermana amada, es para aquellos que han alcanzado madurez. Es decir, que entienden, que reciben y han aceptado el mensaje de la cruz. No son incrédulos, sino que están fundamentados su fe en nuestro Señor Jesucristo.
en el Evangelio, poder de Dios para salvación. Y estos son los que están y han sido y están siendo ministrados. Y tienen la revelación del Espíritu, porque el Espíritu Santo está con ellos. Sabiduría de Dios en misterio y oculta que predestinó para nuestra gloria. Dice que ningún gobernante político, religioso, poderoso puede conocer, porque si lo hubieran conocido nunca hubieran crucificado a nuestro Señor de gloria. El apóstol va a tomar, como dije antes, las palabras de dos profetas, de Isaías y de Jeremías, dos textos, y va a completar ese texto que todos conocemos y algunos conocemos de memoria y oramos, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido. Son dos textos, tanto de Isaías como Jeremías, él lo comparte y escribe este texto, ¿verdad? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, es decir, ni la vista, ni el oído, ni la mente. Ni la vista, ni el oído, ni la razón. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón, mente, corazón, ¿verdad? Al intelecto, al razonamiento, a la gnosis del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que les aman, bendito sea el Señor. Ni lo puedes ver, ni lo puedes oír, ni lo puedes pensar o imaginar lo que el hombre recibe por el amor de Dios. Solamente por amar tanto Dios al hombre. Y esto es lo que han puesto su fundamento en el poder de Dios, han recibido el mensaje del Evangelio, han puesto su esperanza en la cruz del Calvario, porque esto ha sido revelado y dado por el Espíritu de Dios. Hermanos, hermanas, por la obra de la revelación, no estamos en Cristo por sabiduría humana, no estamos en Cristo por cuestiones misteriosas, angelicales, ocultas, esotéricas, espirituales o mágicas, sino por el poder del Espíritu en nuestras vidas. Lo cual, dice el apóstol Pablo, hablamos lo espiritual a lo espiritual, es decir, acomodamos las verdades espirituales a gente espiritual. El ministerio del Espíritu Santo. Ya el apóstol Juan, en el capítulo 16 va a decir que el Espíritu Santo es el que convence y trae la revelación al hombre. Sin el Espíritu no puede ser. Sin el Espíritu no puede ser. Por eso os digo, hermanos, que estáis evangelizando y aquellos que predicamos y a todos nosotros, no te canses de predicar, porque la cuestión no es que si se convierten o no se convierten, eso es ministerio del Espíritu. Eso es ministerio del Espíritu. Nosotros lo que tenemos que compartir es que tenemos una buena noticia. Pero el convencer, el convertir, el quitar la venda de los ojos al hombre, encubrir el pecado, en llamarlo, en rescatarlo de la situación, de la condición que están, eso es obra y ministerio del Espíritu. El apóstol Juan lo dice, Espíritu ha venido para convencer de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, es decir, para convencer a los pecadores de su pecado, de la culpabilidad que tienen ante Dios y que el fruto de sus pecados es la muerte, es la condenación eterna. El rechazo a la obra de nuestro Señor Jesucristo lleva al pecador a una situación de total ruina y depravación para su vida futura. Por eso lo tiene que convencer de ese pecado. De justicia, ¿por qué? Porque Cristo iba al Padre. Jesucristo fue nuestro sustituto en el Calvario. Tú eras el que tenía que estar, tú eras el que tienes que pagar la condena, tú eras el reo de muerte, pero Cristo paga la condena por ti, aleluya. Cristo paga la condena por ti, te sustituye en ese lugar y Él muere por ti. Él carga con tus pecados y no con los tuyos, sino con los de todo el mundo, para que tú y yo hoy podamos alabarlo y bendecirlo. Pero también, hermanos, de juicio, ¿verdad? Por cuanto este príncipe de este mundo, dice el apóstol Juan, ya ha sido juzgado. El gran engañador y destructor, el infamador de las almas, fue condenado como mentiroso y como homicida. Por la obra de Cristo en la cruz, el diablo fue despojado de sus como se llama, adquiridos derechos legales sobre las naciones de este mundo y sobre las almas de los seres humanos. Cada vez que un alma pasa de las tinieblas al reino de Dios, Jesucristo obtiene una nueva victoria por medio del Espíritu. Aleluya. El diablo ha sido juzgado y condenado, y en este juicio se demuestra el poder eterno de Cristo.
Hermanos, el Espíritu es el que nos ministra. El Espíritu tiene una obra poderosa en medio de nosotros. El Espíritu nos guía. El poder iluminador del Espíritu dice que guía a su iglesia, a sus discípulos, a toda la verdad. Dios hace una obra interior con su iglesia para que sus hijos caminen de acuerdo a su voluntad y tengan ese cambio interior. El Espíritu te regenera, es decir, te santifica. Mírate a ti, lo que tú eras y lo que ya eres. Lo que tú eres ahora y todo aquello que ha salido de ti, todo aquello que no le agradaba a Dios, toda aquella basura y porquería que había en nuestros corazones y que Dios a través de su Espíritu ha podido quitar gracias a esa administración, a esa labor, a esa obra del Espíritu. El Espíritu, como tú y yo bien sabemos, nos consuela. Dios envía su Espíritu para consolar nuestras vidas, para socorrernos, para fortalecernos, para acompañarnos, para que no estemos solos, para que podamos hacer su obra. El Espíritu Santo, hermano, nos llena de esperanza, esperanza de gloria, de algo maravilloso, eterno y glorioso. Hermano, el Espíritu Santo es el único que puede hacer algo poderoso en ti. Es el único, aquel que hace que la iglesia siga en marcha y siga edificándose, porque es el único que envía dones a su iglesia. Como ya hace varios jueves hablábamos, tenemos que orar por dones, tenemos que clamar por dones, tenemos que pedirle al Señor dones para su iglesia, porque no trabajamos con sabiduría humana, sino con sus recursos. Y sus recursos son los dones y las capacidades en medio de su iglesia. Bendito sea el Señor. Tenemos que orar por dones para que su iglesia sea edificada en su poder, con su gracia. Dones espirituales sobre su iglesia. El Espíritu Santo es el que nos revela de esa manera tan profunda y misteriosa la obra de Cristo y toda su obra redentora. El Espíritu de Dios, la obra, la administración, el Evangelio y la administración del Espíritu en nuestras vidas. Esa persona de la Trinidad, esencia de Dios, Dios Espíritu mismo trabajando y haciendo su obra en medio de nosotros. El Espíritu Santo, mi hermano y mi hermana, el Espíritu Santo que es una persona y que tiene intelecto e inteligencia. Primera de Corintios 2, de 10 a 11, como he leído. El Espíritu Santo que tiene voluntad. Primera de Corintios capítulo 12, que tiene emociones y sentimientos. Efesios 4:30, amor. Romanos 15:30, bondad. El Espíritu Santo que es el que convence, el que nos consuela, el que habla, Apocalipsis, el que enseña, Juan capítulo 14, el que intercede, Romanos 8, el que conduce y guía, el que derrama amor en nuestros corazones, Romanos capítulo 5, el Espíritu Santo el que realiza milagros, Hechos 8:39, manda y dirige a los hombres, llama para el ministerio, envía, capacita, envía para la obra y el servicio cristiano, el Espíritu Santo que opera con diversidad de dones, Corintios, el Espíritu Santo que da testimonio, Romanos y Juan, escudriña las profundidades de Dios, aquel que te hace que tú tengas la mente de Cristo, bendito sea el Señor, el poder del Espíritu. No hay otro, sino es la obra y la administración, el ministerio del Espíritu en medio de nosotros. Por eso, mi hermano y mi hermano, el cambio espiritual en nuestras vidas, aquellos que hemos recibido la revelación del Espíritu, conoce todas las cosas y conoce las cosas de Dios. Tenemos la mente de Cristo porque tenemos su Espíritu. Quiero acabar diciéndote, mi hermano y mi hermana, que Dios en el Antiguo Testamento, por medio de su Espíritu, usa a hombres y a mujeres, las llena de su Espíritu, las capacita para hacer grandes obras heroicas en su nombre poderoso, en el nombre de Jehová. Y Dios llena con su Espíritu. Escoge a profetas, escoge a reyes, escoge a guerreros, escoge a jueces, escoge a juezas, escoge a mujeres, escoge a hombres y mujeres. El ministerio del Espíritu. Pero también ahora en el Nuevo Testamento
usa a sus apóstoles, usa a sus discípulos y ahora usa a su iglesia. Y ahora usa a su iglesia. El Espíritu Santo ha sido derramado en cada corazón que ha puesto fe en Cristo Jesús. El Espíritu Santo sigue ministrando tu vida, mi hermano y mi hermana. El Espíritu Santo tiene una obra, tiene un ministerio. Y es el de seguir contigo y conmigo hasta que Cristo venga. El de seguir contigo y conmigo para que la iglesia siga creciendo y siga edificándose. Porque es por Él y para Él. Por eso quiero decirte en esta mañana que te dejes usar por el Espíritu. Y si ve que te falta algo, pídeselo a Él. Pídeselo a Él. Porque Él está como un buen padre queriendo dar a su hijo ese trozo de pan que le está pidiendo. Ya lo dicen los evangelios. Si me pides, yo doy. Si llamas, yo abro. Y si buscas, seguro es que haya. Y si me pide tu Espíritu Santo, si me pides el Espíritu Santo, no te lo voy a dar. Y si me pides llenura, ya lo tenemos, si me pides llenura, no te la voy a dar. Y si me pides que te usa, no te voy a usar. Si es lo que quiero, es mi deseo usar a la iglesia. Que tu vida sea llena, mi hermano, mi hermana, del poder del Espíritu. Déjate usar por el Espíritu. El Espíritu sigue obrando, sigue teniendo su ministerio en medio de nosotros. Son tiempos difíciles. Son tiempos difíciles. Y creo que esta palabra que estamos compartiendo es del Espíritu. Porque este mundo necesita esa buena noticia. Y esa buena noticia la tiene la iglesia. El Espíritu sigue soplando de su poder sobre su iglesia para que este mundo reciba lo más necesario, y es a Jesús. A Jesús en los corazones. Este es el Evangelio, poder de Dios para salvación. Pero aquí y ahora también es Jesús en los corazones para restaurar, para arreglar familias, para restaurar matrimonios, para restaurar hogares rotos, alguna vida sumergida en los más tremenda de las basuras. El Evangelio es para sacarnos de ahí, para sacarnos de ahí, para sacarnos de ahí, para sacarnos de ahí. Eso es Jesús, ese es el Evangelio. Componer, restaurar a gente rota, a gente depravada, gente miserable, desahuciada, enferma, debilitada. Ese es el Evangelio. Restauración, recomponer las vidas. Esa es la administración del Espíritu. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Jesús. Te adoramos. Digno eres, Señor. Digno eres de gloria. Que no tienes un momento de adoración antes de despedirnos. Sumérgete en la presencia del Espíritu. Él viene para ejecutar esta obra poderosa.
Sumérgete en la poderosa presencia del Espíritu y que pueda ser llenada, llenado, usado, usada con poder. Aleluya. Aleluya. Señor, el Señor sabe que tú no puedes. Yo tampoco. Por eso le envía a su Espíritu, para que nos ayude en nuestras debilidades. Para que nos ayude cuando caemos, cuando fallamos, cuando pecamos. Es su Espíritu quien nos lleva otra vez a ese camino, a esa buena dirección. Es su Espíritu. Es su Espíritu. Aleluya. No hay otro como Él. No hay otro como Él. No hay otro como Él. Aleluya. Adóralo un momento. Adóralo un momento.